Bienvenidos a la reseña de Mario Clash para Virtual Boy. Agárrense bien los bigotes y prepárense para sumergirse en el peculiar mundo de Mario Clash en Virtual Boy. En este rincón rojo y negro del universo Mario, exploraremos la locura de las tuberías, los caparazones lanzados en 3D y la lucha contra las tropas Koopa. ¿Estamos ante un clásico perdido o una joya olvidada? Vamos a descubrirlo y lanzar algunos caparazones con estilo. Mario Clash puede considerarse el juego perdido de Mario, lanzado en la cima de la popularidad, o más bien la falta de ella, de Virtual Boy. Mario Clash fue la única entrega semitradicional de la franquicia, porque Mario y sus amigos estaban demasiado ocupados jugando al tenis para el sistema condenado. Desafortunadamente, resultó ser más una versión reimaginada del juego original de arcade, Mario Bros. Pero en mi opinión, no es tan malo. Cuando empecé a coleccionar para el Virtual Boy, Mario Clash fue una elección obvia. Después de completar esta aventura de plataformas en rojo y negro, me quedé pensando por qué Nintendo no centró sus recursos en una entrega tradicional de la franquicia. No me malinterpreten, Mario Clash es divertido, pero un juego de plataformas en desplazamiento lateral habría sido mucho más entretenido. La historia aquí es un poco difícil de descifrar. Como mi copia del juego no venía con un manual de instrucciones, tuve que buscar la información. Aparentemente, un grupo de malhechores ha tomado el control de un lugar llamado Clash Tower, y le toca al fontanero de vestimenta roja encargarse de ellos. Este juego es una especie de secuela del título original de arcade, Mario Bros. No es una aventura de desplazamiento lateral. Mario vuelve a trabajar como fontanero lidiando con monstruos que salen de las tuberías. Te mueves cuando se han ido. Los escenarios aquí son bastante diferentes entre sí, con tuberías que conducen a otras áreas. La jugabilidad básica es en gran medida la misma. Juegas desde una vista lateral y guías a Mario hacia la izquierda y hacia la derecha. La única habilidad a su disposición aquí es el salto característico. Bueno, supongo que también puede lanzar conchas. Una adición genial a la fórmula clásica de Mario Bros. Es el uso del espacio 3D. Aprovechando la pantalla estereoscópica de Virtual Boy, tienes tanto un fondo como un primer plano y ambos están en juego. Viajas de un lado a otro a través de las tuberías en los bordes de la pantalla. Es bastante genial y una manera admirable de aprovechar el hardware. Esta característica es el cambio más grande respecto al Mario Bros. Original y lo que hace que Mario Clash realmente destaque en la biblioteca de Virtual Boy. Asaltar y lanzar conchas en el 3D del fontanero. Las tropas Koopa están de vuelta y puedes lanzar sus caparazones después de saltar sobre sus cabezas. Necesitarás hacerlo para destruir a la mayoría de los enemigos aquí. No hay plataformas superiores. Estos caparazones son todo lo que Mario tiene en términos de habilidades ofensivas. La mecánica para lanzar los caparazones ha cambiado un poco. Solo viajan una corta distancia antes de detenerse. Se necesita un poco de práctica y tendrás que juzgar tus lanzamientos. Admito que sería demasiado fácil si rodaran sin parar. Aún así, es sorprendente lo corta que es su travesía. Lo genial es que puedes lanzarlos al primer plano y al fondo. Aunque con estos cambios en la fórmula, simplemente no hay mucho en Mario Clash. Puedes ver la mayoría de lo que el juego ofrece en solo los primeros niveles. Mario Clash es divertido en pequeñas dosis, pero es demasiado repetitivo para completarlo de una vez. Ni siquiera estoy considerando la fatiga ocular del propio sistema. Hay 99 niveles diferentes por conquistar, sin opción de guardar, ni siquiera una contraseña. En este caso, simplemente no puedo imaginar completar el juego de una vez. Los niveles se sienten demasiado similares entre sí y la acción rápidamente se vuelve repetitiva. Solo puedes hacer tanto con un título de plataforma de una sola pantalla como este. Pero ¿para qué molestarse si no puedes mantener las cosas frescas de principio a fin? Mario Clash solo me dejó con hambre de una experiencia tradicional de Mario. Sí, incluso en blanco y negro. Esto no quiere decir que todo sea malo, porque en general creo que esta es una actualización inteligente de lo que sin duda es un juego clásico. Pero se realizaron algunas omisiones dolorosas. En primer lugar, este título habría mejorado mucho al agregar un modo cooperativo para 2 jugadores. Sé que eso no es exactamente posible dado que el cable de conexión nunca se lanzó para el Virtual Boy. Pero Nintendo debería haberse asegurado de lanzarlo para cuando esto saliera. Esto podría haber convertido a Mario Clash en un clásico que aún recordaríamos hoy en día. Desafortunadamente, el juego ni siquiera es tan bonito.
Nintendo podría haber elegido literalmente cualquier sprite de personaje pasado para Mario y habría estado bien. En cambio dibujaron uno nuevo y simplemente no se ve bien aquí. Es casi como uno de esos diseños de Mario que encontrarías en un spin-off educativo barato. Además, ciertos enemigos carecen de detalles que esperaríamos de ellos. Ahora, las conchas de Koopa Troopa son de un solo color y ya no tienen ninguna textura. Sin embargo, el mayor crimen es el hecho de que cada personaje tiene tan pocos cuadros de animación. En este sentido, Mario Clash se asemeja a un juego de NES. Se supone que el Virtual Boy es de 32 bits, entonces ¿por qué los desarrolladores no aprovecharon eso? En el lado positivo, el efecto 3D es decente. Lo mejor es que realmente afecta a la jugabilidad. En general no es un juego muy bonito. También tienes que lidiar con la pantalla en blanco y negro. Y como cualquiera que haya jugado con el sistema sabe, eso se quemará directamente en tus retinas. La banda sonora está bien, pero en su mayoría es olvidable. Nintendo hizo mucha música a un ritmo lento para este título. Simplemente no parece encajar bien con un juego de Mario. Las remezclas clásicas habrían tenido mucho mejor resultado, e incluso los efectos de sonido son todos nuevos. En este caso, desearía que hubieran tomado prestados activos de sus otros juegos en lugar de intentar ser originales. Mario Clash es lo más cercano que Virtual Boy estuvo de obtener un juego tradicional en la franquicia. Wario Land, aunque excelente, simplemente no cuenta. Está claro que Nintendo tomó el camino fácil aquí y simplemente lanzó algo con un ciclo de desarrollo corto que requería un esfuerzo mínimo para intentar impulsar las ventas. Todavía disfruto de Mario Clash, pero difícilmente sustituye a un verdadero título de Mario. Es uno de los juegos económicos de Virtual Boy para coleccionar y vale la pena jugarlo. Solo no esperes la calidad y pulido habituales de Nintendo esta vez. Aún así, a lanzar caparazones en 3D con Mario. Hasta aquí nuestra aventura en la reseña de Mario Clash para Virtual Boy. Esperamos que hayan disfrutado, explorando las extravagancias de Clash Tower y lanzando caparazones en todas direcciones con nuestro fontanero favorito. ¿Mario Clash logró conquistar vuestros corazones o se quedó corto en comparación con otras entregas? Nos vemos en la próxima reseña, donde exploraremos nuevos mundos y desentrañaremos los misterios de más juegos retro. Hasta la próxima, jugadores intrépidos.